Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Bien, arrancamos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches también a quienes nos siguen desde diferentes partes del mundo en este programa Contigo Siempre, en su edición 313, el día de hoy. Sábado 27 de febrero haremos un análisis de coyuntura política, social y económica del Ecuador. Y vaya que hay mucho de qué hablar, mucha tela por cortar el día de hoy, con grandes invitados, claro está, el economista María Elsa Viteri, exministra de Economía y Finanzas y analista política y económica también, permanente asiduo en medios de comunicación. Además, el economista Clever Chica, presidente de AER, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, y director de Radio Huancavilca de Guayaquil, una de las emisoras que forma parte de la red de medios aliados al desarrollo de Manabí y La Patria. Y el doctor Virgilio Hernández, exasambleísta y electo parlamentario andino. Con ellos, con nuestros contertulios, Carlos Berman Reina, estaremos llevando adelante este diálogo con diferentes matices. Agradecerles infinitamente su sintonía, pero también y sobre todo a nuestra red de medios aliados, como son Contigo Siempre Radio.com, que hace de matriz, Radio La Voz de Manta, Radio La Voz del Sur en Jipijapa, Radio FB La Elegante de Bahía, Radio Huancavilca de Guayaquil, Radio Marejada de Manta, Radio Ovación de Machala, Radio Rumba Manavita, Radio Jama Visión en el Cantón Jama, y en vivo y en directo por televisión Manavita, Canal 30, y su reprise los domingos de 6 a 7 de la noche. En nuestras redes sociales, @BermanEresTú y @CarlosBermanReina en Facebook. Vamos adelante y entremos en materia de lleno al comentario y al análisis. Carlos Berman, muy buenos días. Buenos días, un saludo a toda la ciudadanía manavita, ecuatoriana, del mundo entero que nos sigue a través de su programa Contigo Siempre, edición 313, es decir, 313 semanas de una permanente agenda territorial y una permanente rendición de cuentas. Y como lo expresaba Ernesto Romero, hoy día nos acompañan el doctor Virgilio Hernández Enríquez, parlamentario andino electo y ex asambleísta, y también ex asambleísta constituyente. También nos acompaña el economista Clever Chica Zambrano, presidente de AER y director de Radio Huancavilca, y nos acompaña el economista Elsa Viteri Aycauturre, ex ministra de Economía y Finanzas, con los cuales vamos a tratar temas fundamentales de interés del país. Queremos iniciar este programa dando la nota editorial que nos caracteriza siempre. Este es un programa que siempre hemos tratado de orientar a la ciudadanía, de darle nuestro criterio, de que hayan invitados que puedan ilustrar, dar su opinión, y que sea el ciudadano el que se ilustre de una mejor manera. Hoy hemos dedicado este espacio nuevamente a analizar la coyuntura que vive nuestro país. Siempre queremos ser positivos y lo hemos demostrado en el accionar nuestra vida, y llevar noticias alentadoras a la ciudadanía. Hoy día que estamos viviendo, creo, el momento más difícil de nuestra historia. Pero este sábado queremos tocar un tema fundamental, siendo responsable, coherente, aplicando el sentido común como norma de vida. Debemos alzar nuestra voz de protesta para evitar que las secuelas de este desgobierno sean mucho más profundas. La falta de liderazgo es un elemento que agrava la crisis. El presidente de la República, lo decimos con todo respeto, pero con la frontalidad que nos caracteriza, es una figura virtual. Las múltiples propuestas que hemos aportado desde la Asamblea Nacional, desde los sectores políticos, sociales, empresariales, no le llegan, no las lee, no las procesas. En los actuales momentos, en las actuales condiciones, en medio de esta pandemia que estamos viviendo y una débil economía que estamos soportando, es cuando falta ese liderazgo, ese norte, ese rumbo que debe encaminar el país. No hay un plan integral, solamente vemos parches,
Vivimos apagando incendio tras incendio. No hemos visto una planificación en ninguna de las variantes, en ninguno de los temas, lo hemos dicho. Desde febrero del año pasado llevamos un año hablando de 3 ejes fundamentales, que es la sanidad, que tiene que ver con la salud, lo más preciado, la vida que tenemos los seres humanos. El tema económico, que representa producción, que representa la generación de plazas, empleo y trabajo. Y hemos hablado de la parte social, que va de la mano con la democracia. Y decíamos que no hay un plan integral de nada. No es coincidencia, como el mismo presidente Moreno lo ha dicho, es consecuencia, él lo dijo, de un mal manejo que ha habido en el país. Aquí se delega todo en este país. Y para resumir, solamente un ejemplo fundamental. El COE Nacional ha estado en 5 manos de lo que va del año, cuando debió haber sido la primera autoridad del país que esté al frente para poder dar políticas públicas, para dar instrucciones claras en beneficio del país. El manejo de la crisis sanitaria ha sido inhumano, indolente. El 14 de abril nosotros presentamos en la Asamblea Nacional una propuesta al Ecuador, una propuesta que tenía 2 puntos. El primero, pedir ayuda internacional a países que habían enfrentado ya la crisis sanitaria y de alguna manera habían dado soluciones, dejando a un lado tal vez el sesgo político, el dogma político. Y hablábamos que había que pedir ayuda de profesionales, de equipos, de toda la estructura que se necesitaba salvar la vida. Le planteamos, le dimos el marco constitucional jurídico al Ecuador. Y segundo, hablábamos en ese momento de un ejercicio financiero que era que el Estado ecuatoriano le solicita un sobregiro al Banco Central del Ecuador que estaba establecido en el Código Monetario. Si tanto se hablaba que iban a llegar recursos, primero nos dieron 2.500, después 4.500, después 6.500 millones. Era lógico. Nosotros no podíamos saber el monto preciso que se necesitaba para qué, para salvar vidas. Y anteriormente, que el mes de marzo, una resolución de la Asamblea Nacional, en forma unánime, cuando se le dijo al gobierno nacional, no pago de deuda externa, no pago de los bonos global 2020, el mundo entero, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Grupo G20, alertaba al mundo, diciéndole a los países ricos, tengan conciencia, condonen deuda, reprogramen deuda. En cambio el Ecuador, ¿qué hizo? Pagar, no ni puntualmente, pagar anticipadamente la deuda externa cuando esos recursos se debía haber tomado para poder ser beneficio del país. Y decía que en el manejo de la crisis sanitaria ha sido la mayor revelación de la incapacidad, de la indolencia del gobierno. Un juicio político que está anunciado y que lo hemos firmado 2 compañeros legisladores. El doctor Ángel Simalesa y el doctor Pavel Muñoz han presentado juicio político, en ambos hemos estampado la firma como una obligación. Nosotros hemos dado muestra, le hemos hecho llegar comunicaciones al presidente de la República, al mismo ministro de Salud, dando soluciones, explicando, generando. Hablamos con la red de universidades de Manabí y del Ecuador para que ellos aporten. En ese momento había universidades que entregaban hasta 2.000 pruebas diarias. Y hemos visto problemas hasta en la vacunación infantil, cosas que nunca antes se ha dado. Y el manejo de la situación económica es totalmente desastroso, tomando deuda para prepagar deuda. Mucho se criticó el endeudamiento antes, pero siempre se habló que era la calidad de la deuda, era para inversión. Y aquí hay 2 ex funcionarios del Ministerio de Finanzas, María Elsa Viteri como ministra y el economista Clero Chica, que también fue parte en un momento dado del Ministerio de Finanzas en una alta dignidad, saben lo que estoy diciendo yo. Nos hemos sometido, lo hemos dicho con absoluta claridad. Hasta ahora conocemos cuál es el alcance de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y bien ha hecho el candidato Andrés Arauz de acudir al fondo para saber la realidad, cuáles son las condiciones. Y lo que más nos duele hoy en día
lo que habíamos ganado lo hemos perdido. Hoy día está el capital sobre el ser humano cuando siempre era el ser humano sobre el capital. La crisis social, el desempleo. Por un lado, se declara héroes a los profesionales de la salud y a la vuelta de la esquina se despide a cientos de miles de profesionales de la salud. No hay sindéresis, no hay coherencia. Por eso, hoy día en este programa queremos tratar temas, como siempre lo hemos hecho, con altura, pero el momento que vive el país indigna la forma inhumana e indolente como se ha venido planteando. Bienvenidos, queridos estimados panelistas, a este su programa Contigo Siempre, edición 303. Néstor. Vamos, y arrancamos dándole prevalencia, claro está, no solo a la belleza, sino a la inteligencia femenina. María Elsa Viteri, buenos días. ¿Cómo va viendo este Ecuador que se va sintiendo como una sociedad rota? Su micrófono, por favor. Bueno, en primer lugar, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan y gracias por la invitación a este encuentro, sobre todo con compañeros de gran valía, creo yo, en su opinión, como Virgilio y Clever Chica, a quien lo conozco desde que estaba en la universidad, yo en las bancas y él dando clases, ¿no? Pues tenemos un poquito de diferencia ahí, le da, pero para que vean cómo nos vamos encontrando. Sí, así es. Y por supuesto, pues a Carlos, ¿no? Y los editores que nos acompañan. En todo caso, mira, yo lo voy a plantear desde la nota editorial de Carlos, ¿no? Porque yo creo que ha sido una reflexión bastante importante y bastante ceñida a lo que ha sucedido en esta etapa. Pero voy a partir cuestionando un poquito, porque realmente lo más fácil es decir que esto es producto de la ineptitud, ¿no? De la incapacidad. Y yo antes de entrar al programa le decía que yo feminista defiendo la lucha feminista, ¿no, verdad? Y lo más fácil contra, por ejemplo, un hombre maltratador es decir que está enfermo. Eso es lo más fácil, eso lo deslinda fácilmente de la situación. En este caso, lo más fácil es decir que todos los que han tenido la decisión de manejar el país es porque son ineptos. No nos confundamos. Lo que ha vivido el país y el caos que estamos viviendo y al nivel que hemos llegado es simple y sencillamente porque es la respuesta y la estrategia y los objetivos de la implantación de un sistema, de la reinstauración de un sistema neoliberal que lo que apunta en términos generales es una desregularización total, un descontrol total, es eliminar lo que es la concepción o la responsabilidad de un Estado que es el que toma las decisiones en este tipo de situaciones que enfrentamos, así como también el ordenamiento en condiciones normales. Entonces, mi querido Néstor, ¿por qué estamos rotos? Estamos rotos porque esto es los resultados de implantar un sistema neoliberal cuya objetivo fundamental es simplemente hacer prevalecer un grupo privilegiado de actores de la sociedad. Lo que estamos viviendo no son situaciones eventuales, son estrategias programadas y son la forma de actuar de gente que responde a un sistema que no tiene principios humanos, sino que simple y sencillamente tiene principios y promueve lo que es la preexistencia del capital sobre los derechos humanos. Creo que, y de cara a lo que estamos viviendo, y tal vez el momento más impactante de estos últimos días ha sido las masacres en las cárceles, ¿no? Porque ha sido lo más golpeador, digámoslo así. Y fundamentalmente yo lo planteé en un video, me parece que es la herramienta más cruel para ser utilizada. ¿Y por qué? Porque evidentemente detrás de ello está la discusión de si estas personas tienen que ser defendidas o no por su forma de vida, cuando realmente es la utilización de una herramienta muy cruel, y además está enmarcado, y todos estos elementos, todos estos puntos están enmarcados dentro de esta estrategia en donde el ser humano no cuenta absolutamente para nada. Entonces, más allá de yo siempre en esta época digo, más allá, cuando me invitan a comentar las cosas, más allá
de hablar sobre instrumentos y sobre la técnica económica o las decisiones que se deben de tomar en el ámbito económico, lo que tenemos que hablar es sobre las premisas sobre las cuales estamos manejando. Y definitivamente una reinstauración como la que hemos logrado, con toda la historia reciente, toda esa estrategia enorme, maquiavélica, implantada, es los resultados que tenemos hoy en la sociedad ecuatoriana. Bien, economista Clever Chica, a ver, durante la pandemia se ha popularizado nuevamente el término cisne negro en materia económica. Y bueno, aunque algunos analistas que forman parte del Orden Mundial, un portal bastante interesante, no lo analizan de esa manera y no lo catalogan de esa manera como un acontecimiento inesperado, impredecible, en Ecuador daría la impresión de que sí, de que la pandemia termina siendo su cisne negro con rasgos de la doctrina del shock. Su micrófono, economista, ¿nos ayuda? Claro que sí. Ahí Quiero está. agradecer a todos los oyentes y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Este programa tan importante y que tiene ya mucho tiempo, 313 programas, bastante. Saludos a Carlitos Berman, a Virgilio Hernández, tantos años que lo conozco, y a usted, mi ex ministra, amiga, Elcita Pérez. Realmente, en la Facultad de Economía, nosotros en el Pensum, cuando estudiamos, hubo una asignatura que se llama planificación. Lamentablemente, el gobierno no ha aplicado o no ha ejecutado o no se recordó a algún funcionario que le tocó hacer esto, de planificar las actividades tanto sociales, económicas, políticas, todo lo que tiene que ver con una estructura que un gobierno debe de ejecutar. Lamentablemente digo. Entonces, este gobierno, desde el vamos, no planificó, aunque tuvo los problemas ahí al frente, problemas indudablemente socioeconómicos, que son los que estamos en estos momentos tratando y que se hicieron demasiado críticos. Ahí uno de los ejemplos está la crisis carcelaria. Otro de los ejemplos que ningún ciudadano ecuatoriano puede decir a dónde vamos o qué estamos haciendo, qué vamos a hacer en el tema sanitario. Otro tema que es la deuda que se ha ido incrementando, no sé, hasta vertiginosamente en estos 4 años, si lo comparamos con otros tiempos u otros años. Entonces, vamos a encontrar que es una sumatoria de problemas que tiene el Ecuador, producto de una falta de planificación. Y en eso, pues, nosotros en este programa vamos a tratar esos temas que indudablemente los que han sufrido y están sufriendo son las clases populares. Las clases populares que hoy tienen en un indicativo o un indicador unas cifras que son escalofriantes en cuanto a desempleo. 9% de desempleo oficial, pero extraoficial sabemos cuánto es mucho más. Por ejemplo, cuando no hay empleo, no hay consumo, no hay ingreso, no hay consumo, no hay producción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de esto, que debemos de tratarlo un poco profundamente, y de eso se trata, creo, el programa, querido Néstor. Sí, así es. Doctor Hernández, y justamente rescatando algunas de las palabras del economista Chica y del economista Viteri, ¿cómo va sintiendo usted este país que parece que está a 3 centímetros del abismo en tanto conflicto existente, no solo en lo sanitario, no solo en lo económico, sino también en ese impacto social que nos termina generando algunas alertas, no desde lo ocurrido de esta semana, sino que termina siendo un detonante, nada más? Su micrófono, economista.
Sí, ahí vamos. Economista. Doctor. Muy buenos días. Un gusto poder compartir con ustedes este programa y más ahora en este día tan especial en que nuestro anfitrión, Carlos Berman, cumple años. Un abrazo para ti, grande Carlos, que puedas celebrarlo y que a pesar de todo lo que pasa en el Ecuador, a pesar de todo lo que sucede, no dejemos de celebrar la vida. De tal manera que un feliz cumpleaños, un abrazo enorme, mi estimado Carlos, y que lo puedas pasar en unión de tu familia y efectivamente disfrutar. También un gusto poder compartir con ustedes este panel, con quienes hacen Contigo Siempre, pero también con Mariel Saviteri, querida amiga, con Clever Chica, con quienes efectivamente nos conocemos ya hace algún buen tiempo. Mira, Néstor, yo diría, para recoger el diagnóstico que han hecho nuestros contertulios, yo diría que no es un país que está a 3 centímetros del abismo. Yo creo que es un país que ya cayó al abismo, pero se ha quedado en... no termina, no va al fondo, porque digamos que hay unas ramas ahí que lo sostienen aún. Es decir, si puede estar peor. Ya es un país en la debacle. Ya es un país en la debacle. Una situación como la vivida en estos últimos días. Si nosotros tendríamos que analizar eso de otros países, diríamos con claridad que es un Estado fallido. Un Estado fallido porque la violencia en las cárceles no solo da cuenta de cómo se desmantelaron los aparatos de seguridad, de cómo se destruyó la institucionalidad que efectivamente intentaba mantener la seguridad interna y externa del Estado. No, da cuenta al mismo tiempo de un nivel de violencia y sobre todo de vigencia del crimen organizado, del crimen incluso transnacional, nunca antes visto. Y ahora esta violencia tan brutal, 80 personas asesinadas en las cárceles, nunca antes habíamos visto en el país. Y como decía Mariel Saviteri, no por su condición, no porque estén detenidos, independientemente de los crímenes que hayan cometido. Sin embargo, una sociedad en la que ya no se cree en la justicia y por lo tanto se establece otros mecanismos de ajuste de cuentas, es una sociedad que ha perdido la institucionalidad y por lo tanto es una sociedad a la deriva. O lo que pasa en la salud, sí, ahora ya se ha ido, pues, ya se ha ido después de que vacunó a sus familiares, a sus amigos, a Rodrigo Paz, a Diego Kendo, se dice que también a otros personeros del gobierno. Ahora sí ya se fue sin haber nunca tenido las pruebas suficientes para poder hacer diagnósticos del COVID que nos permita atender de manera temprana las consecuencias de este letal virus. Se fue sin tener claro un plan de vacunación. Nos hablan de que van a llegar millones de vacunas, pero lo cierto, lo concreto, es que llegaron 8,000 y luego 16,000 y ya vemos cómo se han repartido. Este es el país que se vive. Y en lo económico, desesperados, porque en los últimos 84 días que les queda, ya antes se quedan solo 84 días, y ojalá sea así. Hay muchos elementos que me hacen pensar que aquí se quiere aprovechar circunstancias del proceso electoral, incluso para que no se realice la segunda vuelta. Yo creo que eso no hay que dejar de poner en la agenda de comentarios. Por lo tanto, en todo eso, en el marco de eso, se quiere privatizar el Banco Central, se quiere entregar el Banco Central para que sea manejado por la banca, por los dueños y por quienes controlan el sistema financiero. De tal manera que digo, en mucho ya es un Estado que efectivamente está a la deriva, que ya ha empezado su descenso al abismo y que es urgente poder rescatar de esta situación, jalarlo con grúas para volver a ponerlo en el camino y luego reenrumbarlo. Bien, y justamente sobre este tema, Carlos Berman, dialoguemos. Llegó esta semana, mientras se suscitaban estos hechos cruentos, violentos, la más grave ejecución con fines de limpieza social que se ha dado en el país. Llegó a la Asamblea Nacional
el proyecto económico urgente por segunda ocasión de defensa de la dolarización, como lo denomina el Ejecutivo. ¿Usted ya tiene posiciones sobre esto? Su micrófono, por favor. Toda nuestra vida hemos sido coherentes, hemos sido respetuosos, jamás hemos adelantado criterios. Tuve el honor y la suerte de compartir comisión, bancada con el doctor Vigilio Hernández, sabe cuál ha sido siempre nuestra postura, siempre respetuoso. Pero desde ya, dado el momento que vivimos al país, mi total y frontal rechazo a este proyecto de ley. Primero, es inconstitucional, porque lo establece la Constitución, el artículo 302 y 303, con absoluta claridad. Y permítame dar lectura lo que establece. Las políticas monetarias y crediticias, cambiarias y financieras tendrán como objetivos suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia. 2. Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de seguridad financiera. Y tercero, orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país, entre otros. Además, señala con claridad en el artículo 303 de nuestra Constitución que la formulación de las políticas monetarias, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva del Ejecutivo y se instrumentarán a través del Banco Central del Ecuador. Esto nos hace recordar, y como decía previo al programa nuestra querida amiga, la economista María Elsa Viteri, que nos recuerda aquella ley que llegó también en el año 2019. Le cambiaron de nombre, cambiaron de artículo, pero es exactamente, creo que es el segundo o tercer intento que buscan introducir en estos proyectos económicos urgentes, que es facultad privativa del Ejecutivo, como lo estoy mencionando. Pero mire la total incoherencia de este proyecto. Primero, con claridad se quiere privatizar el Banco Central del Ecuador. Y dice con claridad este proyecto de ley, no podrán prestar dinero a ninguna entidad del Estado, es decir, entidades del pueblo ecuatoriano. Llámese esto banca pública, llámese eso empresa pública, gobiernos autónomos, pero sí a la banca privada. Miren, total incoherencia lo que está planteando, es totalmente nefasto. Es decir, como lo decía María Elsa, no solamente es, perdóneme, con todo respeto, pero indigna, no es solamente incapacidad. Aquí hay delitos que se quieren cometer, como lo han expresado en el tema de sanidad, en el tema de salud, que lo más pronto posible hay que hacer un juicio político y que al terminar, vamos a ver cuál es la posición de la fiscal en estos temas. Hasta ahora no tenemos ninguna información. Hace días atrás se habló que la fiscalía había tomado acciones, pero hasta ahora hay ninguna resolución. Con la misma rapidez que se convocó al fiscal de Colombia y se hubieran tomado también estos cuentos, que se trata de salvar vidas. Así que ahí está con claridad lo que se dijo. Y voy a hablar, mire, ya que se ha tocado también el tema de las cárceles, que es realmente, si ya en la pandemia varios países prohibieron a sus ciudadanos venir a visitar el Ecuador porque no era un país que había manejado con claridad la pandemia, con este tema carcelario peor, estamos en la mira de todo el mundo. Y solamente para tener claridad, en el año 2020, el presupuesto para todo el sistema carcelario era 117 millones. Y este gobierno lo redujo a 98 millones. Y el presidente sale a decir que ha dispuesto al Ministerio de Finanzas a entregar recursos. Mire, no hay sindéresis. Realmente lo que expresamos al inicio del programa en nuestro editorial es un gobierno sin norte, que no dirige, que no tiene, como lo dijo Clever Chica, que cuando él fue estudiante y también después cuando fue profesor lo aplicó, la materia de planificación.
En la vida, si no hay planificación, no llevamos ningún norte. Y yo recuerdo, y podemos hablar mismo del presupuesto, cómo se ha ido reduciendo, reduciendo, reduciendo. Y se ha atacado la institucionalidad del país. Se eliminó organismos que estaban en la obligación, en la planificación de lo que significaba la seguridad interna, que permitía, y lo dije yo y lo ratifico, las acusaciones que ha hecho el asambleísta José Serrano son gravísimos, cuando dice que hubo un acuerdo para mantener la paz dentro del régimen carcelario con varias bandas, funcionarios del gobierno. Pero ¿y no le parece sospechoso ese manejo de información del asambleísta Serrano expuesto en la opinión pública? ¿Cómo es que un ciudadano más tiene información de ese nivel? No nos olvidemos que él fue exministro también. Además, su condición de asambleísta le permite tener esa información y esperemos que el día lunes que están convocadas las autoridades, él lo sabrá decir en su momento oportuno. Digo yo, él debe responder lo que estoy diciendo y repitiendo lo que él lo dijo públicamente. Cada uno es dueño de lo que dice, tiene que demostrar con claridad. Entonces, en ese contexto, no hay, reitero, no hay ningún norte, es totalmente desastroso en todos los temas que ha manejado. Y es más, usted escucha, y lo digo, lo sostengo con todo respeto, el presidente de la República nunca asume, siempre dice culpa de A, culpa de B, o delega todo. Lo asume con la responsabilidad que le caracteriza a un jefe del Estado en ese sentido. Por lo tanto, creo que es importante para hacerlo. Si no se ha hecho nada, si todo lo que se logró ganar beneficio del país, y como también se lo he dicho, son seres humanos que están ahí al margen de que hayan o no cometido un delito, que es condenable algunos delitos, es cierto, pero siguen siendo seres humanos que las personas que están ahí privadas de libertad. Bien, y volvamos un poco al tema económico y voy con usted, economista Chica. Usted habló de la deuda del Ecuador, que termina siendo una cruz que cargamos todos los ecuatorianos. Ecuador cerró el 2020 con 63.163 millones de deuda, lo que representa el 65,3% del PIB. A ver, usted ha escuchado en su experiencia comunicacional también, claro está, alguno de los políticos candidatos actualmente que hayan asumido el tema con liderazgo y que den luces de hacia dónde va el país en procura de esto. Bueno, yo, si me permite, lo de la deuda, dejémoslo un momentito ahí en un stand-by. Yo creo que lo más importante en estos momentos es este documento, este cuerpo de leyes, que es el Código Orgánico Integral Monetario y Financiero, que ha llegado a la Asamblea por segunda vez para ser reformado. Y ahí vuelvo a decir o a repetir, cuando no hay planificación, pasan estas cosas. Recuerden ustedes que el problema del Ecuador no es coyuntural, es estructural. Y este cuerpo de leyes es parte de una estructura para el sistema financiero nacional, nada más ni nada menos. Y en estos momentos se le ha puesto un nombre, un cliché a este cuerpo de leyes por la defensa, por blindar la dolarización, por sustentar o defender la dolarización, qué sé yo. La dolarización se defiende con más producción exportable, con un gasto de calidad o calidad en el gasto y con más trabajo. Así se defiende la dolarización. La dolarización no se defiende únicamente con leyes. De tal manera que también, muy a mi pesar, porque la formación mía es Banco Central, trabajé 21 años en el Banco Central y la institución me dio todo y la quiero mucho, tengo muchos sentimientos con ella. Pero lamentablemente el Banco Central ya no debe de existir como banco, porque
el Banco Central se creó con un propósito, que cumpla un rol importantísimo, y María Elsa lo sabe, el de instituto emisor. Es la primera, por la razón que se creó el Banco Central. Y la segunda razón, ¿para qué? Para emitir, como dije hace poco, y controlar esa emisión, que es la oferta monetaria. Ninguna de las dos cosas hoy el Banco Central aplica o ejecuta, porque no emite y porque como no emite no puede controlar. Si usted le pregunta a la señora economista Verónica Artola cuánto dinero está circulando en las manos del público o en el sistema, no le puede dar la cifra, no se la puede dar, porque no controla el Banco Central la oferta monetaria. Dicho esto, yo diría que el Banco Central sí debe el gobierno o quien está al frente de esto, de esta decisión, aprovechar a esos técnicos que están dentro de la institución y fusionar ejemplares con Banco Central y se haga una buena dependencia del Estado que se limite a la investigación social, a la investigación económica. El país necesita de grandes estudios para que sus gobernantes sepan a dónde van. Varias veces ha citado la palabra aquí Carlos Berman, norte. Es que el gobierno no tiene norte, es verdad, pero ¿cómo va a tener norte si no tiene una planificación, si no tiene un orden, no sabe a dónde va? Este gobierno ofreció un programa macroeconómico cuando llegó y vino ofreciendo y nunca lo presentó. Entonces, cuando vemos todas estas cosas que están ocurriendo, el ministro de Finanzas le dice al GAT que le va a pagar antes que se vayan. Es una cosa como decir, quédate tranquilo con este caramelito, ¿verdad? Pero eso no está dentro de del programa monetario o del flujo del ministro, pero tiene que salir del paso, porque ya los dirigentes de los GAT están movilizándose, entonces hay que salir del paso y hay que decirle que le vamos a pagar antes de ir nosotros. Entonces, estos son analgésicos, como quien dice. De tal manera que, creo yo, salvo el criterio profesional de todos los que estamos aquí, que si el gobierno no planificó, si el gobierno no estructuró un plan de gobierno sustentable, a estas alturas, ya solamente vivimos las consecuencias de esa falta de planificación. He ahí los resultados de la crisis carcelaria, he ahí de la crisis sanitaria, he ahí de la crisis económica que está latente, y he ahí, ¿por qué no? Aunque no es la función de él, pero también hay un desorden en lo que se llama la función electoral. Sí, es así. Y doctor Hernández, su posición sobre este tema, y le escuché al economista Chica hablar de desaparición del Banco Central del Ecuador, a partir de que sus roles están siendo eminentemente secundarios. Doctor Hernández. Mira, es que, como bien lo señala Clever, yo creo que aquí hay una pretensión, y hay una pretensión que básicamente lo que se busca es independizar de las decisiones de cualquier gobierno que democráticamente gane. Yo indudablemente voy a decir que va a ser Andrés Arauz, pero la intención con este proyecto es buscar poner el Banco Central para que responda de manera exclusiva al manejo de las élites financieras y bancarias de este país. Creo que eso es lo que está de fondo. Aquí, si uno puede, para también
vincular con lo que dice Clever. Si uno puede hacer una analogía con todo lo que está pasando en este momento en el país, yo diría que los bancos centrales se han convertido en ese espacio que intentan funcione por fuera de los estamentos democráticos para poder ser dirigido desde organismos internacionales y desde las élites financieras en cada uno de los países. Y si tú miras, esta es la analogía que quiero hacer, lo que pasa con las fiscalías es más o menos lo mismo para el sistema político. Es decir, las fiscalías ahora, no solo en el Ecuador, sino en la región, se han convertido lo que el Banco Central para el sistema económico. Es decir, se busca que las fiscalías actúen de manera absolutamente independiente y más bien siempre en relación, en conexión con el Departamento de Estado. ¿Para qué? Para intervenir, en cambio, en el sistema político y buscar incluso cambiar los pronunciamientos democráticos de un país, de un pueblo. Me parece que esto va configurando todo este esquema de intervención que en este momento existe en nuestros países. Por un lado, se busca, entre comillas, la autonomía. ¿Porque es autonomía de qué? Es autonomía de los entes democráticos, es autonomía de los gobiernos que legítimamente ganan. ¿Pero de quién depende? Depende, en cambio, de organismos internacionales y de las élites financieras y bancarias. Exactamente lo mismo empieza a pasar con las fiscalías. Las fiscalías empiezan cada vez menos a responder al ordenamiento jurídico, institucional, constitucional de los estados, como es el caso ecuatoriano, y más bien empiezan a responder en directrices directas del Departamento de Estado. Miren el triste papel de estos últimos días. ¿Sí? Contraloría solicita que le dejen, en este momento, cuando todavía el proceso electoral está en marcha, realizar una auditoría al sistema informático, como si no supiéramos a qué va a concluir la Contraloría General del Estado. Ya tenemos experiencia el año anterior, cómo influyó para poder dejar fuera de la participación a 4 movimientos que después del Tribunal Contencioso Electoral le negó. Por lo tanto, ratificó que nuestros argumentos, entre esos el argumento del movimiento Compromiso Social, el movimiento que expresa ahora la Revolución Ciudadana, era absolutamente adecuado. Esto es lo que es Contraloría. Y después, ¿qué es lo que ha hecho la Fiscalía? La Fiscalía se hace cargo de una publicación falsa. Esa publicación falsa inmediatamente se convierte en un pedido de información. El fiscal de Colombia, como si no tuviera que hacer, como si no tuviera que investigar todas las desapariciones, todas las muertes totalmente por fuera del marco legal que se presentan en Colombia, viene al otro día. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es realmente llevar adelante una indagación previa. Si es así, tenía que haberse hecho reservada, porque así establece el Código Penal. No, se busca hacer con aspavientos, con todo el despliegue, ¿para qué? Para buscar incidir en el proceso electoral. Y no te extrañes que todavía en estos días que hagan un acto urgente y pretendan efectivamente llevarse todo el sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Y ojo, que nosotros en esto hemos sido claros. Nosotros decimos, vean, esta es una disputa para ver quién está en segundo lugar. Que cuenten lo que quieran, que cuenten lo que sea, pero lo que no puede pasar es que se intervenga en los organismos responsables del proceso electoral para impedir la realización de la segunda vuelta y en la práctica prorrogar a Lenín Moreno. Eso sí, no puede pasar. De tal manera que aquí hay relación, fíjate, entre lo que pasa en el tema económico y lo que pasa en el tema político. Y todo es parte de la debacle institucional que precisamente se generó en el país a partir de la consulta popular, del 7 veces sí, de la consulta popular de febrero del 2018, que llevó adelante esta persona de triste recordación como es el doctor Julio César Trujillo. A partir de eso, hay una debacle institucional que nos lleva a esta situación, y en este momento lo que quieren hacer en los 84 días que les queda es, como sea, buscar avanzar en la privatización del Banco Central para impedir que el Banco Central sea una herramienta que ayude también al equilibrio macroeconómico, al equilibrio de la economía en el país, y también a buscar que sea un coadyuvante para resolver los grandes problemas que tenemos. Quizás para acotar algo nada más para la intervención del CITA, con una
trascendencia, con algo tan fundamental como es este cuerpo de leyes, el Código Orgánico Monetario y Financiero, no creo que haya sido acertado ya ponerlo en consideración de la Asamblea Nacional con el carácter económico urgente. Creo, salvo el criterio del resto, respetable por cierto, que dada esa trascendencia, dada esa importancia, tenía que ser por el trámite ordinario. Gracias por atender. Bien, bien. Economista Mariel Ceviteri, por favor, también sus posiciones. Y es que lo decía el economista Chica y el doctor Hernández, todo termina teniendo una vinculación acá y no podemos dejar de observar de que este proyecto termina respondiendo a una presión de los multilaterales, de esta deuda que acumula Ecuador. Su micrófono, por favor, economista Viteri. Bueno, retomando mi intervención inicial y un poco en la vía en que han ido mis dos compañeros de panel, mis tres compañeros de panel realmente, y como normalmente la gente que me ve por la calle me dice, economista, pónganos en orden porque nos perdemos un poco en tantos detalles cuando nos dicen, ¿no? Yo voy a plantearlo de esta manera y voy a insistir. Una de las estrategias es llevarnos a hablar de instrumentos sueltos y no entender cuál es la connotación integral. A ver, señores, insisto, lo que le ha pasado al Ecuador es la instauración de una visión y un modo de entender, no solamente el modelo económico. El sistema neoliberal no es un modelo económico, es un sistema de organización de toda la sociedad, en donde confluyen los subsistemas económicos, políticos, sociales y demás. Por lo tanto, cuando nos habla Virgilio de esta correlación y de esta relación de el sistema político, es porque están instaurando todo el esquema. Porque necesitan, porque en última instancia, lo voy a resumir de esta manera, esto es una estrategia que domina al mundo entero. Los principios van dirigidos hacia estructurar una sociedad mundial que necesita de aliados estratégicos a nivel nacional, pero que necesita adicionalmente controlar la institucionalidad y las instituciones que se generan para poder, ¿qué? Para poder implantar, pues, en el mismo símil que a nivel internacional tienen al haber generado una institucionalidad e instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo el aparataje, inclusive los tribunales que dictaminan quién tiene la razón o no en juicios como por ejemplo los de inversiones, los famosos TBIs y demás. Entonces, ese aparataje a nivel internacional lo reproducen a nivel nacional. Entonces, lo que habla Virgilio, lo que habla Kleber, cuando dice, miren el triste papel de la Contraloría, miren el triste papel de la Fiscalía, no es más que el diseño que tienen para cada uno de las sociedades en chiquito que se reproduce del diseño general de la economía. Entonces, lo que estamos viviendo, insisto, no es ineptitud. Lo que estamos viviendo no es falta de ejecución. Lo que estamos viviendo es los mandatos perfectos, que para ellos significan generar el caos cuando no tienen el dominio, ¿sí? Que para ellos significan no, y ahí yo voy a discrepar, no sé si discrepar o estar de acuerdo, porque a veces me pierdo un poquito en los conceptos no es que con esa ley estamos organizando ni estamos equivocando, no, estamos por el contrario, desregularizando, liberalizando. Estamos dejando que hagan lo que les dé la gana. Si ustedes observan en ese proyecto de ley, por ejemplo, algo que me asaltó, yo todavía no termino de analizarlo en detalle, porque es una ley muy extensa, como le decía al principio a Carlos, que me parece increíble que lo lancen como económico urgente.
Es una ley que necesita un análisis detallado, una contrastación. Es increíble, porque ¿sabes qué? Es como revivir las épocas pasadas en donde Julio César Trujillo acomodaba o pavimentaba el camino, como por ejemplo en la Constitución del 98, cuando pavimentó el camino para que se pueda dar el salvataje bancario. Yo siento que esta ley va por el camino. Es retroceder y traer y volver a hacer visible todas las concesiones que se dieron con la ley AGD, por ejemplo. Hay una parte en términos de cuando se trata todo el cierre bancario que hay que analizarla muy bien, porque revive todas las condiciones. Y deja, por ejemplo, en el vacío, y Virgilio sabe por qué lo hablo y por qué, porque luché durante muchísimo tiempo con los deudores no vinculados, y deja y sigue dejando en el aire el verdadero problema que afecta a ciudadanos que pululan por la calle cuando les van a quitar todo su trabajo porque no solucionan el problema. Pero en todo caso, de cara a lo que estamos viviendo hoy, yo insisto, el pueblo ecuatoriano tiene que darse cuenta que esto es una estrategia global, esto es una estrategia generalizada. Estas acciones a tomar son acciones que van directamente hacia ¿qué? ¿Sabe qué, economista chica? Digámosle al pueblo de frente y con la verdad. No es que no hay planificación, es que planificó el Fondo Monetario Internacional. No es que el Ecuador no tiene planificación, es que todo ha sido escrito a mano por el Fondo Monetario Internacional. Y ya lo dijo Andrés Arauz, su tremenda preocupación porque esta ley fue escrita en Estados Unidos. Y esta ley tiene una intención de ser pasada por, ¿cómo es que se llama, Carlos? Esto de la ley. El Ministerio de la Ley. Pero escúcheme, no es que no hay planificación, es que los instrumentos se manejan en función de la visión, de la lógica y de los intereses de un pequeño grupo. El principal instrumento que debemos analizar para ver cuál es el verdadero pensamiento, hacia dónde se dirige realmente un gobierno, es el presupuesto general del Estado. Carlitos, usted ha dado cifras de cómo las palabras se las lleva el viento y la realidad es la que impone la situación. Bajaron, aniquilaron toda la acción en contra de tres elementos fundamentales para poder comenzar a sostener una economía que piense en desarrollo, no solamente en crecimiento. ¿Qué es? Sector educación, sector salud y sector seguridad. Analicen el presupuesto de este gobierno. Usted mencionó que en este gobierno no hubo programa económico. Pues yo quiero decirle de frente y de cara al mundo entero, yo fui ministra de este gobierno durante 2 meses. Y está clarísimo por qué solamente durante 2 meses. Porque el único intento de un programa que recupere la voluntad popular fue en esos meses. Y le voy a decir algo. ¿Sabe lo que recibí yo como programa económico para estructurar? Y la razón por la cual me encerré los primeros 15 días de mi supuesto paso por el Ministerio de Finanzas. La señora Verónica Artola me entregó 2 páginas como programa económico de este gobierno. Y lo tengo notariado el mensaje. Bien. ¿Sí? Entonces, mi querido Clever, aquí, ¿sabe qué? Yo llego a un momento en donde al pueblo ecuatoriano no le interesa mucho discutir en determinado momento si debe o no debe existir el Banco Central. ¿Sabe por qué? Porque los instrumentos uno los hace funcionar o no en función de la visión. Al pueblo ecuatoriano lo que le necesita es decir la verdad y descubrir dónde tiene que encontrar cuál es el verdadero móvil de un gobierno, cuál es el verdadero móvil de la oferta de un político. Y está clarísimo que el 7 de febrero el pueblo ecuatoriano le dijo no más al neoliberalismo, declarado en la persona que sí se ha declarado de frente
de frente, como es Guillermo Lasso, y por eso más del 80% de la población le dijo no. Y usted y yo sabe, en determinado momento, porque estuve en un programa con usted, cuando Lenin Artieda me dijo, ¿cómo es posible que una mujer tan brillante haya fracasado en el gobierno de Moreno? Y mi respuesta fue, yo quiero que pase el tiempo para ver a quién le fue mal, si a María Elsa Viteri sin Moreno o a Moreno sin María Elsa Viteri. Y creo que hoy en día no me dejará usted mentir al decir a quién le fue mal. Y no es que le fue mal, es que se dio cuenta que conmigo no le podía ir bien en sus intenciones. Bien, y es que con el tiempo las cosas se equilibran, ¿ah? Termina siendo un juez determinante, y ahora mismo el tiempo termina siendo nuestro mayor enemigo. Economista Clever Chica, en su despedida y las reflexiones finales. Su micrófono, por favor. Reitero, este cuerpo de leyes tenía que ser enviado con el carácter de ordinario, por la trascendencia y por... Luego, el tema de la deuda, creo que es impagable, Virgilio, la deuda es impagable. María Elsa, la deuda es impagable. Lo que tiene que hacer el gobierno, por quien venga, debe adoptar una actitud como adoptó Portugal. Portugal no aceptó las condiciones del Fondo Monetario Internacional y mire cómo va saliendo de su crisis. Porque si nosotros vamos con esta deuda a decir que es pagable, que podemos pagarla, vamos a caer en las garras de la dependencia financiera. Ustedes saben perfectamente bien quiénes son los que tienen los medios para tenernos ahí lugar. Entonces, queridos amigos, yo parto de esos principios. No, la deuda es impagable, hay que buscar otros mecanismos y que ese cuerpo de leyes, repito, no debe haber sido enviado a la Asamblea Nacional con el carácter económico urgente por la IPSUI. Yo le agradezco a Carlitos Berman, me ha dado mucho gusto verla a María Elsa a los tiempos, que está muy bien. A usted, Virgilio, adelante, siga como siempre, ¿verdad? Un abrazo fraterno y usted como siempre, querido Néstor. Gracias. Muchas gracias, economista. Carlos Berman. Muchas gracias, Clever, por acompañarnos. Sabemos que usted tiene otro compromiso y fiel a esa responsabilidad que tenemos. Opiniones. Como siempre lo hemos dicho, que sea la ciudadanía la gran ganadora de la información. Economista María Elsa Viteri, antes de darle la despedida, el próximo año celebramos juntos, usted el 25 y yo el 27, hacemos un intermedio, celebramos el 26 de febrero del próximo año y los invitamos a Clever, a Virgilio y a Néstor para que nos acompañen en esa celebración. Su palabra final y gracias por su reflexión y gracias por el aporte que le ha permitido dar a este programa que, reitero, siempre será en beneficio de la ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias. Le tomo la palabra. 26 de febrero hacemos una conjunta. Yo creo que lo interesante... Ya va a haber un clásico del astillero, ¿ah? Entre Barcelona y Melega. Sí, bueno, ya se puede ver el fondo de mi rinconcito amarillo, ¿no? No, yo creo que de cara a lo que estamos viviendo definitivamente, creo que aquí el pueblo ecuatoriano tiene que hacer valer realmente su decisión. Ya lo expresó, pero de alguna manera tenemos que encontrar la forma, porque hay un principio fundamental. No puede ser que un gobierno que tiene menos del 4% de aprobación, no puede ser un gobierno que tiene tan poco tiempo de vida, no puede ser que las instituciones que han sido rechazadas, porque Carlitos, hay que decir, también se le ha dado un estate quieto, digo yo, a la Asamblea Nacional, un poco se ha castigado realmente los comportamientos al interior de la Asamblea Nacional. Entonces, me parece que por lo menos, el mínimo nivel, ya ni siquiera de responsabilidad, sino de decencia, es que no intervengan en decisiones que
no solamente que pueden maniatar al país en 4 años, sino en décadas. Yo creo que la responsabilidad está en respetar lo que ya el pueblo ecuatoriano les ha dicho el 7 de febrero. Este proyecto de ley nunca debió haber pasado ni siquiera la instancia del CAL. Este proyecto de ley es una nueva forma de poner una piedra en el camino a esa esperanza que el 7 de febrero el pueblo ecuatoriano pidió. Y estoy totalmente de acuerdo con Virgilio. Lo que no vamos a permitir es que este gobierno de Moreno tenga un día más para gobernar. Y eso lo tenemos que definir. Así que mis palabras de satisfacción y de orgullo por este pueblo ecuatoriano que supo darle con guante blanco a toda esta estrategia internacional y supo pelear por la democracia como peleó, con un voto y con una decisión que a estas alturas creo que ya no cabe la menor duda de qué es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Así que un abrazo fraterno a todos los ecuatorianos, un abrazo fraterno a todos los que nos hemos contado este día, y ojalá que tuviéramos un poquito más de tiempo como para entrar en detalle de muchas cosas importantes que necesita dialogar el pueblo ecuatoriano. Un abrazo. Un abrazo de igual manera. Doctor Edilio Hernández, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Directo amigo, como lo es María Elsa Viteri, como lo es también Clever Chica. Gracias, el Ecuador y el mundo lo escucha. Bueno, quedo primero apuntado para el próximo 26 de febrero. Queda grabado. Cuidado, se vayan a olvidar. Cuidado. Es la barra brava, doctor. Queda grabado. Y aquí pero esperemos estar vacunados, pues. Esperemos estar vacunados. Y eso solamente lo vamos a tener con Andrés Arauz el 11 de abril y a partir del 24 de mayo. Así es. Y ahora hay que cambiar el dicho y decir, ojalá nos cojan vacunados. Entonces, porque el 26 de febrero se anuncia la grande cumpleaños de María Elsa Viteri y Carlos Berman. Queda grabado, Néstor, usted es testigo y tiene que vigilar porque efectivamente se cumpla este ofrecimiento y no sea ofrecimiento de campaña. Mira, yo quiero tratar de, en este mensaje de despedida, analizar por qué se envía el proyecto. ¿Cuál es el mensaje político de por qué enviar ahora, cuando faltan 84 días para que termine el gobierno, ahora se envía el proyecto? ¿Cuál es el mensaje político? Yo quiero traducir ese mensaje político. Ese mensaje político es decir, vemos que está cuesta arriba ganar la presidencia, dicen los sectores financieros y bancarios. ¿Sí? La banca de este país, dicen, está difícil que le ganen a Andrés Arauz. Y por lo tanto hay que asegurar, por lo tanto hay que buscar mantener el manejo del Banco Central para que siga sirviendo como auxilio a nosotros, al sistema financiero, pero no en función del desarrollo del país. Ese es el mensaje. El mensaje del gobierno es decir claramente, estamos realmente preocupados porque vemos que puede ganar las elecciones de Andrés Arauz y por eso se envía ese proyecto. Me parece que frente a este intento, el pueblo ecuatoriano tiene que responderles, como ha señalado María Elsa Viteri, tiene que responderles el 11 de abril votando por quien tiene en este momento la capacidad, el conocimiento, la sensibilidad, porque esto también es de sensibilidad. ¿Quién tiene la mayor sensibilidad para adoptar medidas que no perjudiquen a la mayor parte del pueblo ecuatoriano, que no afecten al sector productivo, que permitan la generación de empleo y al mismo tiempo el fortalecimiento de la dolarización? Me parece que esta es la disyuntiva que en este momento tiene el pueblo ecuatoriano y en ese sentido me parece que poco a poco ya el pueblo va tomando una decisión muy clara que efectivamente se va a concretar el 11 de abril con el voto por Andrés Arauz. Lo que está pasando en estos días no deja de ser preocupante, lo vuelvo a decir, no deja de ser preocupante, no porque se cuente, que se cuente lo que quiera, que se cuenten lo que quiera. Entiendo yo que de las 20,000 actas que han presentado, las 15,000 son básicamente copias de las actas
y la preocupación es que no coinciden los votos entre los que obtuvo el binomio presidencial con los que obtuvo la lista nacional y la lista de parlamentarios. Obvio que no van a coincidir los votos, porque los votos nulos y blancos para la dignidad de presidente es apenas 12.40, mientras que para las otras dignidades es más del doble. Es el 25-60, es más del doble. Entonces, no van a coincidir, esto es una barbaridad. Pero bueno, que se cuente lo que quiera, las actas que haya que contar, pero que de ninguna manera se permita que otros organismos extraños al proceso electoral intervengan con el afán, con el objetivo de poder desvirtuar la realización de las elecciones. Que se deje que el pueblo elija, que se deje que el pueblo escoja su camino. Y como me dijo un pescador de la provincia de Santa Elena, estamos seguros que con Andrés Arauz se va a volver a encaminar el Ecuador. Linda esta metáfora que él utilizó. Él dice, cuando uno va por el camino, uno puede caerse. Uno puede un ratito irse al lado del camino, pero si tiene claro por dónde ir, se sigue caminando. Esto es lo que le hace falta al Ecuador. Perdió el rumbo, decía este pescador, perdió el rumbo. Y ahora lo que hay que hacer es volver al camino y encaminar al Ecuador. Eso es lo que todos esperamos. Nuevamente un abrazo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haber compartido con estos dos grandes amigos, no solo con los dos, no solo con Mariel Sabiter y con Clever Chica, sino con todos ustedes, Carlitos, que está de cumpleaños, y con todos ustedes que hacen contigo siempre. Un abrazo muy grande desde aquí, desde la ciudad de Quito. Bueno, muchas gracias a los distinguidos amigos que han participado en este su programa Contigo Siempre, edición 303. Como siempre, con respeto, con sinceridad, con sencillez, con humildad. La pandemia está latente. A seguirnos cumpliendo las mínimas medidas de bioseguridad, cubrirnos el rostro con una máscara, lavarnos bien la mano, evitar las aglomeraciones, que haya el distanciamiento. Y también, como siempre, que Dios siga bendiciendo Carlos Berman. Los lugares y familias manavitas y ecuatorianos. Néstor. Carlos Berman, no se me despida aún. Desde Estudio Central me confirman un video. Vamos, por favor. Que Dios te bendiga, que cumplas muchos años, que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga, que cumplas muchos años. Hoy te traigo mi cariño, este es mi único regalo. Hola amigos, mi nombre es Nayeli Álava y quiero desearle de todo corazón muchos éxitos y bendiciones y un feliz cumpleaños a nuestro amigo Carlos Berman. Bien, de allí programa, Carlos Berman, que ya va a cumplir 8 años al aire prácticamente, alrededor de 7, 8 años. Ella musicalmente también ha ido creciendo con nosotros y esta es una manifestación de gratitud de su equipo por confiar en él mismo. Muchas gracias y como siempre mi reconocimiento, Nayeli, que es una expresión de la capacidad, del talento manavita ecuatoriano, y con mucho orgullo, como dice Néstor, la vimos crecer y cada vez nos sentimos más orgullosos. Muchas gracias por las expresiones y el compromiso de seguir trabajando por una provincia unida, por un país unido, y que renace la esperanza en el Ecuador, y esperamos que el 11 de abril el Ecuador elija, como lo va a hacer, a un gran presidente. Muchas gracias. Aquí finaliza Contigo Siempre, el programa de Carlos Berman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Berman, tu asambleísta.